Nuevas visiones de la tecnología educativa. A partir de la década de los 80, la tecnología educativa se caracteriza por una serie de hechos, de los cuales el más significativo es la crisis y el cuestionamiento que desde ciertos sectores, algunos incluso internos del propio campo, van a poner en duda la necesidad de su vigencia y su significación para la solución y el tratamiento de problemas educativos. Uno de los errores cometidos en la tecnología educativa viene en la excesiva significación y amplitud que se le ha querido conceder, llegando incluso a presentarla como la posibilidad de organizar científicamente el sistema completo de la instrucción, de manera que pudieran resolverse todos los problemas educativos y alcanzar satisfactoriamente las metas pretendidas. Otro motivo que se puede citar como consecuencia de su crisis son las transformaciones internas que han sufrido las ciencias y disciplinas que las sustentan, desde la pedagogía hasta la psicología y las teorías de la comunicación. En el caso de la psicología es posiblemente el docente, quizás con mayor trascendencia y significación, se han producido los cambios en ellos, entrando como elemento medular de fundamentación la psicología cognitiva y del procesamiento de la información. Ello permite afirmar que ha pasado por cuatro grandes corrientes de influencia: la psicología de la Gestalt, la conductista, la psicología cognitiva y la perspectiva constructivista. Learning by doing. ¿Estás buscando casa? Tienes que saber algo. Te van a pasar cosas. Arguably, the most natural and powerful form of learning is through experience, or more precisely, through reflection on doing. Also called experiential learning, it's what prima ballerinas do after their performance at the National Opera. But it also happens to boys that are sad because their father got angry when they played football in the living room. By the age of 1, we all had our own painful encounter with experiential learning when we tried to walk, failed, fell, and cried like, well, a baby. And even though this was an unpleasant and discouraging exercise that lasted for months, in the end, we all made it. How is that possible? As soon as we fell and the first shock was over, our brain unconsciously began to make sense out of all the information available to identify how this embarrassment occurred. It remembers that when we pushed ourselves up, everything was fine. Our feet on the floor, our arms in position, and our head and shoulders upright. Ready to go. When our upper leg muscles pulled our left foot 12.3% to the front at an angle of 23 degrees, our arms didn't complement the movement, and the ventricles in the inner ear, responsible for static balance, got confused for a second. When at the same moment the cat ran by, our eyes sent an alarming signal to the hippocampus, and we completely lost it. Ouch. Unconsciously, this is how our brain analyzes the relationship of events within our body, or in the environment. It happens all the time as we learn to walk, talk, kiss, function in a fancy office, or dance the salsa. Once we understand the connections between what went wrong, we know what we need to change when we try the next time. Experiential learning can also be used explicitly to learn a new skill, or to become better at what we already love doing. Here is how it works. First, get yourself into a situation to experience. After, reflect on what happened. Then, try to understand the relationships to form an abstract concept. If I do A, I get B. Last, decide what to do differently next time. Then do it again. For example, if you want to learn how to ride a bicycle, the following might happen. You get onto the bike and start kicking the pedals. As you are afraid of speed, you ride too slowly and you fall to the side. Afterward, you remember that you fell at the exact moment when your speed was the slowest. Then you form the abstract and slightly dangerous idea: speed equals stability. Next time, you decide, you'll speed up. Let's try that again.
This time, you ride fast. In fact, so fast that you crash straight into the next fruit stall. Your head hurts, and you realize that speeding like that is really dangerous. You create the next abstract thought. Speed is danger, and danger needs protection. You then decide to wear a helmet next time. Experiential learning is also believed to be responsible for the fact that musicians generally fare better at most tests, regardless of what they measure. People that practice an instrument not only engage their brain in motor, visual, and auditory areas, but they also learn by reflecting on what they're doing with a fast feedback loop. A wrong tone on the violin sounds too terrible to remain unnoticed. While playing, they therefore not only learn to make music, but also that progress in general comes through practice, reflection, understanding, and repetition. You can use it with your friends or colleagues when working on a project. Silicon Valley startups do it when they tell their developers to get out of the building. After the interaction with real potential customers, the team gets together, analyzes the feedback, and decides what to do next. If you are all by yourself learning something where feedback doesn't come fast and painfully, get going and look for someone who can give you a second opinion along the way. For students, that can be a friend or the teacher. For entrepreneurs, that's the mentor. And for journalists, a blog where readers can comment. Tell us, what do you think? Is learning through reflecting on doing only good when acquiring new hands-on skills? Or is it also suitable to study science, math, the humanities, or abstract art? Complejidad de las competencias cognitivas: información, pensamiento comprensivo, pensamiento crítico, pensamiento creativo, toma de decisiones y solución de problemas. La educación trabaja básicamente para dos objetivos. El primero es transmitir los conocimientos fundamentales sin los cuales no puede operar el pensamiento. El segundo es enseñar a pensar, a distinguir puntos de vista y ser capaces de sacar conclusiones de manera autónoma. En otras palabras, utilizar la información para obtener conocimientos nuevos, tomar decisiones y resolver problemas. Esto es lo que hace un pensador crítico. ¿Te has preguntado por qué seguimos memorizando información en las salas de clases cuando los conocimientos están en todas partes? En una economía cada vez más integrada y que exige trabajadores que puedan trabajar con el conocimiento más que retener, se hace necesario procesar y evaluar grandes volúmenes de información que hoy se encuentran disponibles a través de muchos canales. Se estima que a través de Internet, en unas pocas horas, generamos la misma cantidad de información que creó el mundo desde la primera civilización hasta el 2003. Aunque esto incluye información duplicada, información falsa e información no contrastada. Para enfrentar esto, el pensador crítico genera el conocimiento a partir del análisis de muchas fuentes de información, puntos de vista, argumentos y teorías, sin comprometerse inicialmente con ninguno. Una vez que los entiende, detecta cuáles son los más relevantes y saca sus propias conclusiones. Si quieres que tus estudiantes piensen, pregunta siempre: ¿de qué habla cada perspectiva? ¿Por qué algunos argumentos son más valiosos que otros? ¿Qué conclusiones sacarías a la luz de la información disponible? Siéntalos en círculos y genera debate en torno a las temáticas que se exponen en cada asignatura. Un error típico que cometemos es recopilar información y presentarla sin ningún tratamiento. Esto se da en trabajos de investigación, en disertaciones e incluso en el diseño de las clases. Otro error es confundir el razonamiento con la expresión de preferencias. Opinar no es criticar simplemente por mostrar un punto de vista o por defender una idea preconcebida. Si impartes una disciplina humanista, recolecta todos los puntos de vista que puedas y ponlos en cuestión. Mientras más, mejor. Si enseñas ciencias, invítalos a desafiar las teorías existentes. No sabes si en el futuro uno de tus alumnos cambiará la manera en que vemos hacia el espacio, entendemos el idioma o el cálculo.
Un buen ejercicio es invitar de vez en cuando a tus alumnos a entender un problema complejo que ninguno de ellos podría comprender por sí solo y analizarlo en conjunto. Puede ser un reportaje especializado, un capítulo de economía o de política. Serán temas con los que volverán a tratar en su vida. No por nada, Finlandia tiene uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Los profesores privilegian el debate y el diálogo sobre traspaso de contenidos. Y no es una coincidencia, porque los finlandeses están acostumbrados a conversar, conocidos por el hábito de reunirse en termas frente a las bajas temperaturas, hablan desde la contingencia hasta la planificación familiar. Cuando el pensador crítico, cualquiera de tus estudiantes, toma puntos de vista con responsabilidad, es decir, cuando sabe por qué los toman, también está desarrollando habilidades que le permitirán interactuar con otras culturas y convertirse en ciudadanos más comprometidos con el futuro. Para razonar efectivamente, el pensador crítico también debe dominar los procesos de inducción y deducción. Usas el pensamiento deductivo cuando pides a los estudiantes determinar la naturaleza de algo, basados en un conjunto de evidencias como concluir que eres el segundo hermano porque habías dicho que tenías un solo hermano mayor. El pensamiento crítico usa el pensamiento inductivo cuando crea una generalización a partir de un conjunto de hallazgos, como determinar que las hojas son verdes porque todas las del patio lo son. Es el método que usan las ciencias naturales y humanas para descubrir el mundo. Lo ideal es que en un trabajo ocupemos un 30% del tiempo en buscar fuentes y un 70% en el análisis. Sin buenos profesores, pensadores críticos capaces de enseñar a razonar y evaluar los aprendizajes, no se puede construir una buena clase. Recuerda que el éxito de la educación dependerá de la efectividad del profesor para enseñar al estudiante a pensar por sí mismo, una habilidad que perdurará por toda su vida. En definitiva, necesitamos un sistema educativo donde los alumnos no siempre estén de acuerdo con los puntos de vista expuestos por el profesor. No importa si no dicen lo que tú esperas escuchar. Pensamiento crítico. ¿Qué ocurre? Conseguir información básica y comenzar a hacer las primeras preguntas. ¿Por qué es importante? Pregúntate por qué es importante y si estás de acuerdo o no con eso. ¿Qué no veo? ¿Hay algo importante que no veo? ¿Cómo lo sé? Pregúntate de dónde viene la información y cómo fue construida. ¿Quién lo dice? ¿Qué posición tiene la fuente y qué tipos de influencia recibe? ¿Y qué más? ¿Existen otras ideas o posibilidades? La mayéutica, el método de Sócrates. Estás buscando casa. Tienes que saber algo. Te van a pasar cosas. Conocer no es fácil ni sencillo. Implica un trabajo y a veces hasta implica dolor. Para Sócrates, ese dolor se podía comparar con un parto, y ese parto, en griego, se decía mayéutica. Hablaremos hoy de la mayéutica, el método con el cual Sócrates se hace conocido. La mayéutica es ese método socrático por medio del cual dos personas dialogan y el maestro hace preguntas al discípulo. De ese modo, el discípulo encuentra el conocimiento en sí mismo. La palabra mayéutica deriva del griego mayeutikos, que significa parto. Según Sócrates, él había heredado esa técnica de su madre, ya que la madre de Sócrates, que se llamaba Fenarete, era partera. En la antigua Grecia, las comadronas gozaban de un relativo prestigio. Este era uno de los pocos trabajos que tenían permitido las mujeres, y esto nos habla del gran poder que los hombres tenían sobre las mujeres en la antigüedad. La indignidad era a veces tanta que el mismo Sócrates dijo, según nos cuenta Platón en el Téteto, las comadronas son mujeres dignas, al fin y al cabo. La mayéutica se basa en la creencia que tenían muchos griegos de que esta vida no es la única vida, sino que hemos pasado por muchas vidas anteriores. Por ejemplo, los órficos creían en la reminiscencia, actividad por la cual el alma se acuerda de algo que ya sabía de una vida anterior. Sócrates también creía en esto. Por eso, a través de ese parto que él inducía a los discípulos, lograba que quien lo siga
llega a la verdad que de algún modo ya conocía. Conocerse a sí mismo es profundizar en nosotros para encontrar esa verdad, y la mayéutica nos ayudará en esa profundización. A través de la ironía, Sócrates lograba desestructurar al discípulo. De este modo, esa amistad que el discípulo tuvo con sus propias ideas se rompe y ya está preparado para el parto. La refutación socrática tenía que ver con exigirle al interlocutor que le dé un poco de carácter conceptual a lo que piensa. Si no es capaz de hacerlo, probablemente se dé cuenta de aquello que más deseaba Sócrates, que nos demos cuenta. En el fondo, no sabemos nada. Una vez hecho el parto, el discípulo llega a la verdad, que en griego se dice aletheia, quitar el velo, descubrir. Quien llega a la verdad, quita el velo, descubre lo que estaba dormido en sí mismo. Al conocerse a sí mismo, llegó a la verdad, descubrió el velo de la verdad. Si te ha sido útil este video, puedes dejar tu like, suscribirte a nuestro canal. Aprende qué es la mayéutica en formación explicada con ejemplos. En este vídeo vas a aprender qué es la mayéutica de manera práctica y con ejemplos. Estoy convencido de que te resultará de gran interés si en alguna ocasión haces exposiciones en público o impartes formaciones, porque seguro que una de las cosas que tú quieres es que te presten atención durante todo el tiempo que hablas y además el nivel máximo de atención. ¿En qué consiste la mayéutica? La mayéutica es una estrategia, una forma de discurso que te plantea que la teoría no solo está en buena parte en la mente del formador o profesor, sino que la teoría está en buena parte en la mente de los alumnos. Por lo tanto, una forma de explicar los temas a nivel teórico que quieres explicar puede ser que tú expliques esa teoría o que tú mediante preguntas obtengas la teoría por parte de tus alumnos, porque también en buena parte está en sus mentes. Entonces es interesante que conozcas que es una técnica de discurso atribuida a Sócrates inicialmente, por eso también a la mayéutica se le llama el método socrático, porque fue promovido por Sócrates, a pesar de que no aparece en ninguno de los escritos de Sócrates, sino que fue su discípulo o su alumno Platón, en los escritos de Platón, quien atribuye a Sócrates este tipo de técnica en la cual se hacen preguntas para obtener la información por parte de los alumnos y de las alumnas, lo que ellos llamaban los discípulos. El término mayéutica viene del griego mayéutic, que se traduce como la que se ocupa del parto o del embarazo y ayuda luego a parir a las madres. De hecho, la madre de Sócrates tenía precisamente este oficio, se llamaba Fainarate, y su trabajo era ayudar a las mujeres durante su embarazo y sobre todo en el momento del parto a dar a luz. Por eso la mayéutica consiste en entender que todos los individuos, todas las personas, estamos embarazados de ideas, embarazados de conocimiento, y el papel del maestro o del profesor es ayudar al alumno a dar a luz, a extraer ese conocimiento de dentro como si fuera realmente un parto, y el papel del profesor es ayudar al alumno a sacar esos conocimientos, esas ideas de él mismo, de ella misma, mediante la técnica de hacer preguntas. Con ello, Sócrates empezó a marcar una diferencia importante, distanciándose de la tendencia que había en aquel momento en la Grecia clásica, que eran los sofistas. El término sofista viene del griego sofía, que significa sabiduría, y sofos, que significa sabio. El sabio era aquella persona que transmitía la sabiduría. Entonces los sofistas eran grupos de personas sabias que transmitían o explicaban los conocimientos que contenían sabiduría, lo que hoy en día podríamos decir las lecciones. Entonces ellos, el papel que tenían era explicar. La diferencia que marcó Sócrates con los sofistas era que Sócrates conseguía que los alumnos alcanzaran la sabiduría por sí mismos, ayudados únicamente por las preguntas que les formulaba Sócrates. Como vemos entonces, la adquisición del conocimiento y la sabiduría parte de dos métodos diferentes. Cuando tú utilizas la mayéutica en tu discurso, lo que estás haciendo es que mediante preguntas tus alumnos, los asistentes a esas conferencias, aporten parte de la teoría que tú querías explicar. De ese modo, les tienes muchísimo más enganchados
en el discurso mucho más atentos y ten la seguridad total de que van a recordar muchísimo más tus clases y tus formaciones. La mayéutica o el discurso socrático es algo muy utilizado, por ejemplo, en el coaching, que habrás escuchado hablar de este término. También en las consultas de psicología, por supuesto. Yo como psicólogo utilizo muchísimo la mayéutica con mis pacientes. También en el liderazgo y la gestión de equipos de trabajo. El líder, el encargado, el responsable, el director de departamento, el director de área, tiene que ser una persona muy hábil utilizando la mayéutica para no siempre dar soluciones, sino también ayudar a que sus trabajadores aporten soluciones y con ello construyan gracias a las soluciones que ellos mismos han aportado. Y por supuesto, la mayéutica es una técnica fundamental cuando estás impartiendo formación. Vamos a ver a continuación un vídeo de una formación en la cual hay 4 ejemplos concretos de mayéutica. Vas a ver que cuando aparecen esos ejemplos aparece una interrogación junto al vídeo que te va a mostrar que eso es un ejemplo de mayéutica. De este modo, con este ejemplo, te va a resultar mucho más fácil entender cómo lo puedes hacer tú. Vamos a ver el vídeo. Esto lo estamos planteando para que si en un momento queréis que os vean como buenos oradores o formadores, en el caso de que sea formación, que os vayan a ver porque hacéis estas cosas de aquí. Quizás hayáis escuchado alguna vez eso de si anda como un pato, nada como un pato y hace cuac cuac como un pato, probablemente sea un pato. Entonces, si tú haces estas cosas que vamos a escribir aquí, que son cosas propias de un buen orador, probablemente te vean como un buen orador. La primera de ellas es cercanía, pero ¿cómo hago yo esto de una manera que yo pueda hacer? Porque para mí esto es una palabra abstracta. ¿Cómo lo puedo hacer yo en la práctica? Interactuar. Dirigiéndote como iguales. Por ejemplo, dos ideas aquí, ¿no? Interactuar. No hago monólogos, sino que busco una cierta interacción. O sea, que hay algunos que te transmiten que es como que son superiores a ti porque están ahí enfrente. ¿Y cómo te lo transmiten? Para empezar, la No lo sé. postura corporal, incluso el movimiento. Yo he pensado en un profesor y se movía entre las filas, digamos, ¿no? Había un pasillo dentro de los pupitres y se movía. También es fundamental el transmitir emociones, ¿no? El transmitir intensidad y el transmitir pasión. ¿Y qué puedo hacer yo para trasladar pasión? ¿Se os ocurre? ¿Alguna idea que digas, si yo hago esto estoy trasladando pasión por lo que hago, por lo que expreso? Por ejemplo. Muy bien, la El intensidad. rostro de la cara. De que esté como disfrutando el momento, pero si no, para que... Vale. ¿Qué más? ¿Se os ocurre? Bueno, hay una forma muy fácil de hacerlo y además os aconsejo que cuando tengáis que hacer presentaciones, sobre todo si tenéis una audiencia tipo 20, 30, 40 personas, lo hagáis. Digo, si yo sé que meter pasión en un tema, porque trasladar pasión sirve para aumentar el enganche que tiene la audiencia con ese tema, lo que puedo hacer es decir que el tema me apasiona. Y si yo arranco una presentación mía diciendo, os voy a hablar de un tema que me apasiona, ya estás trasladando pasión por ese tema. ¿En alguna ocasión habéis tenido algún profesor que ha dicho, bueno, vamos a arrancar la clase, yo os pido disculpas porque el tema de hoy es un poquito peñazo, vamos a hablar de las derivadas, yo sé que las derivadas no os va a gustar, pero viene en el temario que nos marca la consellería y es algo que tenemos que dar obligatoriamente, así que pues lo siento mucho, pero bueno, es lo que nos queda. Abrid por favor el libro por la página 33 y vamos a ver lo que hay. Bueno, si ese profesor empieza diciendo, lo siento mucho porque el tema que nos toca es muy aburrido, ¿cuáles van a ser los resultados? Puedes decir, bueno, hoy vamos a hablar de un tema apasionante, que son las derivadas. ¿Has sabido identificar en el vídeo esos 4 momentos de mayéutica de los que hablaba antes? ¿Has sabido ver la utilidad que ello tiene cuando se presenta en una formación? ¿Lo estás utilizando ya en tus formaciones? ¿Qué utilidad crees que te puede proporcionar para tus formaciones el meter en tu discurso la mayéutica? Respóndeme si quieres a estas preguntas aquí debajo del vídeo y así conozco un poco más tu punto de vista. Espero que te haya gustado este vídeo. Muchas gracias por verme y hasta otra. Seis sombreros para pensar de Edward de Bono.
Vivir es decidirse. La toma de decisiones es una tarea que debemos asumir todos los días. Y seguramente también es una de las tareas más difíciles y estresantes a las que se tiene que enfrentar el ser humano. Cuando una persona se enfrenta a un proceso de toma de decisiones, su mente comienza a contemplar una serie de razones y emociones que le llevan a optar por una alternativa. Ese proceso, que se da de forma natural en el cerebro humano, suele resultar extremadamente complejo cuando, por ejemplo, tratamos de aplicarlo a una decisión colectiva en un equipo de trabajo. No es de extrañar que en esos casos surja la confrontación, que cada participante ensaye tirar para su lado y que muchos no quieran o no sean capaces de asumir la perspectiva de otros. El psicólogo maltés Edward de Bono, estudioso del pensamiento, desarrolló una técnica para resolver problemas de una manera imaginativa a la que llamó pensamiento lateral. Con esta técnica compuso un método para tomar decisiones en un grupo conocido como los 6 sombreros para pensar. Es un método simple pero poderoso que reproduce de forma sencilla los procesos que tienen lugar en nuestra mente cuando tomamos decisiones, convirtiéndolos en algo sistemático y público. En este método se anima a los participantes a usar los diferentes sombreros acomodándose a las características de cada uno. Esto da una fuerte sensación de libertad, porque ya no tienes que limitarte a adoptar una sola posición. Puedes tomar libremente la posición que te marca tu sombrero y cambiar de pensamiento sin miedo a ofender a nadie. Si le decimos a una persona que deje de ser tan negativa, tal vez se ofenda, pero si en lugar de eso le decimos que pruebe el sombrero amarillo, no habrá razón para que se ofenda. Vamos a ver en qué consiste este método sombrero por sombrero. El sombrero blanco es neutro y objetivo. Trata de dejar de lado las propuestas y los razonamientos y concentrarse en la información. ¿De qué información disponemos? ¿Qué información falta? ¿Qué datos nos gustaría que hubiera? ¿Cómo los obtendremos? Por el momento, todos los participantes de la reunión averiguan de qué información se dispone, cuál se necesita y cómo se podría obtener. El sombrero rojo se relaciona con los sentimientos, la intuición, los presentimientos y las emociones. Se supone que en una reunión seria nadie expondrá sus emociones, pero sin embargo casi todas las personas lo hacen, disfrazándolas de razonamientos lógicos. El sombrero rojo te da permiso para expresar tus sentimientos e intuiciones sin disculparte, sin explicaciones y sin necesidad de justificación. Con este sombrero te expresarás de esta manera. Esta es mi impresión del proyecto. Tengo una corazonada, no va a funcionar. No me gusta la forma como se están haciendo las cosas. Mi intuición me dice que los precios caerán pronto. El sombrero negro es para el juicio crítico. Puede mostrarse como el más triste y negativo. Indica por qué no se puede hacer algo. Con él señalarás por qué algo no será provechoso. Las reglamentaciones no nos permiten hacerlo. No tenemos suficiente producción para aceptar este pedido. La última vez que subimos los precios, las ventas cayeron. El sombrero negro es valioso. Es el sombrero más usado y posiblemente el más útil. Pero también tiene un peligro. Con él es fácil matar la creatividad con una negatividad temprana. Por tanto, hay que tener cuidado al utilizarlo porque emplearlo demasiado puede acarrear problemas. El sombrero amarillo es para el optimismo y para una visión lógica y positiva de los hechos. Busca la factibilidad y una manera de actuar. El sombrero amarillo persigue los beneficios, pero estos deben tener una base lógica. Esto podría funcionar si trasladáramos la planta de producción más cerca de los clientes. El beneficio surgiría de la repetición de las compras. El alto coste de la energía haría que todos vigilasen más al gastarla. Muchas veces el sombrero de pensar amarillo exige un esfuerzo deliberado para encontrar los beneficios que no son siempre inmediatamente obvios y podríamos tener que buscarlos. Toda idea creativa merece cierta atención del sombrero amarillo. El sombrero verde es la vegetación, el crecimiento, la energía. Es el sombrero de la creatividad. Quien lo lleva puesto se enfoca en plantear alternativas, aunque a veces puedan parecer absurdas. Estos planteamientos provocan pensar en nuevas soluciones y anticiparse a las dificultades. Por ejemplo, supongamos que hiciésemos hamburguesas cuadradas. ¿Qué podríamos sacar de esa idea?
La excusa del sombrero permite ser provocativo sin necesidad de justificar cada argumento. El sombrero azul es el del control y permite organizar el pensamiento. El pensador del sombrero azul coordina la reunión. Es el que define claramente las problemáticas, y de ahí que resulte natural escucharle decir frases como esta. En realidad el frío no es el problema es la percepción del frío. ¿Cómo podemos cambiar esto? Cuando se piensa con el sombrero azul, se intenta dar una visión general de lo que ha ocurrido y de lo que se ha logrado, con el fin de imponer orden en el aparente caos. Estos son los 6 sombreros de la metodología de Edward de Bono. Por la forma en cómo está diseñado nuestro cerebro, nos resulta imposible experimentar sensibilización en diferentes direcciones de forma simultánea. Con el método de los 6 sombreros tendrás una novedosa alternativa para maximizar tu capacidad de pensamiento, resolver problemas y tomar decisiones con tu equipo. Hola, esperamos que te encuentres bien. Te damos la bienvenida a este video, donde podrás conocer cuestiones esenciales sobre los modelos pedagógicos con el fin de que establezcas su relación con la tecnología educativa y los ambientes digitales. Esto es importante, pues el uso de la tecnología en las acciones formativas ha generado nuevos modelos pedagógicos, cuya principal característica es ofrecer actividades centradas en el usuario, lo cual posiciona al profesor como un gestor del conocimiento. De ahí que sea indispensable conocer los elementos que caracterizan a un modelo pedagógico de corte tradicional, para luego diferenciarlo de aquellos que se aplican en ambientes digitales. Un modelo pedagógico es una forma de concebir la práctica de los procesos educativos con fundamento en una teoría. El modelo pedagógico aborda lo relacionado con el qué se quiere enseñar, por qué enseñarlo, cómo se aprende, cómo se enseña, cuáles son las metodologías más adecuadas y todo lo relacionado con la pedagogía, el currículo, las estrategias, las técnicas, las actividades y la evaluación. Para que un modelo pedagógico sea eficiente, debe responder a estas preguntas. ¿Qué lo sustenta? Lo cual refiere a las teorías educativas. ¿Dónde se aplicará? Esto es el contexto. ¿A quién se dirige? Lo cual trata al estudiante. ¿Quién lo orienta? Punto en donde aparece el maestro. ¿Cuál es el fin? Se relaciona con los objetivos del aprendizaje. ¿Qué se empleará para lograr dicho fin? Esto alude a los objetos de estudio y de conocimiento. ¿Cuándo se presentan los objetos de estudio y conocimientos? O sea, la secuenciación o formas de organizar los contenidos. ¿Cómo se presentan los objetos de estudio y conocimientos? Punto relacionado con las estrategias pedagógico-didácticas. ¿Con cuáles recursos se presentan esos? Lo cual trata a las ayudas y medios educativos y logísticos. ¿Qué se logró con ellos? Esto es el proceso y las estrategias evaluativas. Por otra parte, el modelo pedagógico siempre se integra con 3 componentes básicos. 1. Componente teórico. En él se consideran los paradigmas y fundamentos de toda clase que se verán como referentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. 2. Componente metodológico. Es el componente en donde se responde a los aspectos teóricos que sustentan y estructuran al modelo, lo cual involucra al gestor, a los usuarios, a la organización del conocimiento y de los objetivos de aprendizaje y a los contenidos, las estrategias, los métodos y los procesos de evaluación. 3. Componente práctico.
tiene que ver con el planteamiento y validación del modelo, su implementación y el logro de lo que pretende. También implica la clarificación de los fines, los supuestos teóricos y las etapas que contiene y deben trabajarse. Podemos asegurar que la implementación de un modelo puede asumir diferentes formas, métodos, estrategias, alternativas didácticas y programas de intervención. Esto es importante que lo sepa el diseñador instruccional, si consideramos que su labor regularmente se integrará a proyectos que ya cuentan con un modelo definido. Los modelos pedagógicos concebidos para ambientes digitales presentan diferencias significativas en comparación con los modelos tradicionales. Por ejemplo, en los modelos pedagógicos para ambientes digitales hay que considerar la necesidad de crear condiciones de interacción eficaces y a favor de la comunicación. También en esta clase de modelos, el principio fundamental de la formación reside no solo en la pedagogía, sino también en la técnica. Por otro lado, es importante precisar que, si bien es cierto que los modelos pedagógicos tradicionales cuentan con 3 componentes esenciales, en los modelos concebidos para ambientes digitales hay que observar la presencia de otros componentes, los cuales se clasifican de la siguiente manera. Componente tecnológico. Integra las herramientas e instrumentos necesarios para el buen funcionamiento del proyecto y sin importar que se trate de elementos materiales o de software. Es el campo propio de los teóricos. Componente organizativo. Permite explorar el sistema técnico con base a la estrategia de formación adoptada. También permite establecer los modos de aprendizaje adecuados a las necesidades de formación del proyecto, ya sean generales, masivos, específicos o individuales. Es el campo de los directores. Componente pedagógico. Componente que ofrece contenidos, situaciones, trayectorias de formación y la mediación humana. Es el campo de los ingenieros pedagógicos. Hay que agregar que a cada uno de esos componentes le distingue una cualidad fundamental respectivamente. Interoperatividad técnica. Consiste en la garantía de evolución y durabilidad del sistema. Flexibilidad organizativa. Es un factor que garantiza la respuesta del sistema a las exigencias de los agentes en armonía con la estrategia global de la empresa. Interactividad pedagógica. Condición que garantiza la calidad y el éxito de la formación junto con la satisfacción de los aprendices y de su responsable. Para concluir, nos parece importante agregar una sugerencia que atañe a la labor del diseñador instruccional. Es necesario observar que, al implementar un modelo pedagógico para ambientes digitales, la selección del componente a implementar y el diseño instruccional de los programas educativos dependerán de varios factores como la visión estratégica de la organización, las necesidades de los usuarios, la perspectiva del proyecto, si es una iniciativa personal, los requerimientos administrativos y los aspectos legales alrededor del entorno. Lo anterior es necesario observarlo, pues no podemos dejar de lado que uno de los retos del diseño instruccional consiste en personalizar los modos y formas de enseñanza para públicos cada vez más heterogéneos y realidades más desarrolladas. Esas en donde coexisten condiciones como la multiculturalidad, el acceso libre a la información y la presencia de tecnologías cada vez más complejas. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender. Paul Freire. Ofrecer a los estudiantes múltiples representaciones de la realidad para que de esta forma puedan percibir su complejidad, representaciones que deben corresponderse
con ciertas tareas auténticas y veraces, es decir, contextualizadas en ambientes realistas. La enseñanza debe partir de experiencias y situaciones reales que permitan tanto su posterior transferencia como la percepción de la complejidad del mundo real. El aprendizaje se construye a partir de la experiencia. Establecer como principio de referencia la reproducción del conocimiento, sino su construcción, y en ese sentido la motivación se convierte en un elemento de alto valor para alcanzar el aprendizaje significativo. Negociar las metas y objetivos instruccionales, no imponerlas, lo que nos lleva a asumir que pueden darse interpretaciones diferentes de la realidad en función de las construcciones individuales que pueden realizar los propios estudiantes. Por otra parte, el profesor, más que ser el presentador siempre experto, se convierte en colaborador y estudiante. Fomentar el desarrollo de prácticas reflexivas de manera que las tareas de aprendizaje y el análisis de los contenidos se centren en identificaciones y principios únicos por parte de los estudiantes. Frente a la memorización de los hechos, se persigue la conexión entre los mismos mediante su investigación por los estudiantes. Asumir como principio de trabajo la construcción colaborativa del conocimiento a través de la negociación social de los participantes en el proceso de instrucción. La tecnología no solo desempeña funciones de presentación y ejercitación o práctica, sino una diversidad de funciones que van desde la comunicación a la posibilidad de expresión y elaboración de documentos expresivos, siendo su papel más significativo la creación de entornos diferenciados y específicos para el aprendizaje. El error se convierte en un elemento significativo para la autovaloración del proceso realizado, permitiendo al mismo tiempo la reflexión para la mejora de los resultados. Al igual que la institución, la evaluación debe basarse en múltiples perspectivas. Los criterios de evaluación que se asuman deben de responder menos a principios de criterio norma o criterio referencia, ya que no todos los objetivos serán interpretados de la misma manera por los estudiantes. En consecuencia, la evaluación y las técnicas e instrumentos que se utilicen en ella deben de percibirse menos como elemento de control y más como elemento de autoanálisis. Frente a la utilización de instrumentos de denominados objetivos, se utilizan otros instrumentos como la elaboración de trabajos para los estudiantes y otras ejecuciones. Este cambio en la fundamentación psicológica repercutirá en la contemplación de nuevos problemas y elementos, procesos cognitivos, motivación, atribución, inteligencia y aptitudes, metacognición, codificación, memoria, estructura cognitiva, estilos cognitivos, surgiendo nuevos paradigmas de investigación, como los mediacionales y una orientación individualizada del diseño de situaciones de enseñanza, adaptadas a las habilidades cognitivas de los sujetos. La tecnología educativa alcanza así otro nuevo marco de trabajo, el del diseño de situaciones instruccionales y elementos adaptados a las características cognitivas del alumno. Seguramente eres de los que se han preguntado cómo era antes la educación, o a lo mejor hasta de los que la han criticado. Desde tiempos prehistóricos el proceso educativo siempre ha existido. Aunque no estuviera estructurado y sistematizado como hoy lo conocemos, como humanos siempre hemos enseñado y aprendido. Gracias a ello hemos enriquecido nuestra cultura. En este video te presentamos un recorrido muy general de cuáles fueron los orígenes del diseño instruccional. Te ayudará a entender cómo los procesos educativos siempre han estado marcados por las épocas y sociedades en que se desenvuelven. Al finalizar, tendrás los elementos para comprender cómo nació y cómo llegamos hasta lo actual. Primero hay que decir que los procesos educativos tienen un carácter histórico-social. Cada época desarrolla un modelo educativo de acuerdo con sus valores, descubrimientos y conocimientos con los que cuentan, y que reflejan la idea de desarrollo humano por la cual se trabaja. Los griegos, por ejemplo, privilegiaban mucho las artes, el deporte, la estética. Imagina la cantidad de teorías que han impactado en distintos modelos educativos que han pasado en el tiempo. Todos han contribuido a lo que hoy nosotros conocemos, aunque parezca una idea loca. El diseño instruccional parte de aquí,
de ser un proceso educativo que guía y encamina a cualquier educador. Los orígenes del diseño instruccional retoman elementos del diseño pedagógico, los cuales se remontan a los métodos de enseñanza sofistas que conciben la adquisición del conocimiento como la práctica de un ejercicio continuo. Podemos afirmar que son los creadores de la pedagogía como acción deliberada y consciente, donde todos podían participar de la educación y de la construcción de la sociedad. Actualmente retomamos muchos de sus principios para construir la vida en sociedad. También retoman enfoques del método escolástico, que aplica el ejercicio de los sentidos como principio de la actividad de pensamiento en un proceso que transita desde el alma al cuerpo para desarrollar la capacidad de aprender principios abstractos y aplicarlos consistente y sistemáticamente. Si lo adaptamos a lo que hoy pasa, podemos relacionarlo con que los alumnos tienen que participar activamente en el proceso y no ser solo pasivos ante la información. Al revisar la literatura, se puede observar que también siguió el desarrollo del diseño tecnopedagógico, donde se le dio mucha importancia a lo didáctico para el éxito educativo. Comenio, considerado el padre de la pedagogía, promovió la didáctica como ciencia autónoma y la inclusión en sus métodos de ilustraciones y objetos. Definió la educación como el arte de hacer germinar las semillas interiores que se desarrollan no por incubación, sino cuando se estimulan con oportunas experiencias, suficientemente variadas y ricas y sentidas siempre como nuevas, incluso por quien la enseña. Esta idea lo posiciona como precursor del pensamiento moderno y como príncipe de la instrucción. De hecho, Comenio argumentó y demostró la importancia del uso de las imágenes y dibujos para explicar con más claridad conceptos. Una curiosidad histórica es que fue el primero que elaboró un libro que pudieran leer los más pequeños, el Orbis Pictus Sensualim, El mundo de las imágenes, escrito en 1658. Las prácticas educativas siempre se han cuestionado y mejorado. Después, al inicio del siglo XX, John Dewey planteó la necesidad de mejorar los procesos de aprendizaje establecidos e inicia un pensamiento reflexivo del proceso educativo, estableciendo un punto de inflexión en el campo del diseño tecnopedagógico. Planteó la necesidad de ciencia que permitiera vincular las teorías de aprendizaje y las prácticas educativas con el fin de optimizar la enseñanza. Aportó el tema de partir de la experiencia de los estudiantes y de su medio, para de ahí generar datos con qué trabajar. Hoy en día es imprescindible. Su contribución a la tecnología instruccional fue probablemente su concepción de instrucción en términos de método científico. Realizó un profundo análisis del pensamiento científico y empírico, y se mostró partidario del primero, con argumentos muy sólidos, inclinándose por una mayor interacción entre ambos para el logro del aprendizaje. También se reconocen las aportaciones de los investigadores que buscaron incorporar a esta disciplina un enfoque científico y métodos sistemáticos de planificación y desarrollo de la enseñanza. Skinner marcó la diferencia entre la investigación científica de la instrucción y la investigación científica del aprendizaje, e integró estrategias y principios a sus modelos de instrucción. Jerome Brunner desarrolló un modelo de instrucción basándose en la teoría del descubrimiento y los estadios de desarrollo intelectual. David Ausubel desarrolló un modelo pedagógico fundamentado en el rol que juegan las estructuras cognitivas en el aprendizaje. Todas estas contribuciones fueron dando cabida a la creación del concepto de diseño instruccional. Como ven, es un concepto que se ha ido construyendo gracias a la influencia de distintos autores y momentos históricos. Tan solo vale puntualizar que partimos de concebir al diseño instruccional como el proceso que se ocupa de la planeación, preparación y el diseño de los recursos y ambientes necesarios para que se lleven a cabo los aprendizajes. En los últimos años, los modelos de diseño instruccional, que se posicionan como tendencias educativas de calidad, establecen sus bases en el área de estudios de la tecnología educativa, la cual se enfoca en el uso educativo efectivo de los modernos medios tecnológicos. Un diseño debe construirse a partir de la psicología del aprendizaje, tomando referencia de las teorías del aprendizaje, tales como conductismo, cognoscitivismo,
constructivismo, entre otros, junto con el enfoque sistémico donde la esencia es considerar todos los elementos e interacciones de un sistema y no solo sus partes aisladas, y el constante desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. El diseño instruccional evoluciona. Nos enfrentamos al reto de continuar personalizando los modos y formas de enseñanza para públicos cada vez más heterogéneos y realidades más desarrolladas. El reto de estar al día con las metodologías activas, efectivas e innovadoras, además del reto de incluir nuevas, mejores y más complejas tecnologías como el Big Data, la inteligencia artificial o la realidad virtual. La función del diseñador instruccional seguirá cobrando valor. Sus fundamentos no cambiarán. Seguirán siendo punto de referencia para su perfeccionamiento. ¿Cuáles son los modelos de diseño instruccional? Los modelos establecen un camino o guía. Ahí tenemos los modelos teóricos que nos permiten intervenir la realidad o los modelos materiales que impactan en lo que consumimos. En el caso de los modelos de diseño instruccional, nos dan luz sobre cómo diseñar, planear y desarrollar los procesos educativos independientemente de la modalidad. A partir de las definiciones, de las teorías de aprendizaje y de distintos enfoques, también se han propuesto diversos modelos de cómo llevarlo a cabo en ambientes educativos. En este video nos enfocaremos en explicar de manera general qué son los modelos. Partamos de una idea. Toda acción formativa tiene el propósito de lograr que el procesamiento de cierto contenido, conceptual, procesual o actitudinal, sea de manera efectiva y significativa por el estudiante. Es decir, que cualquier actividad o recurso que se diseñe o cualquier análisis de necesidades que se establezca debe favorecer el éxito. Actualmente se espera lograrlo con ambientes digitales y para esto el diseño instruccional se convierte en eje medular del proceso. La elección de la plataforma, los tiempos, los recursos, las formas de interrelación entre estudiantes y profesores, todo influye en cómo se llevará a cabo la acción formativa. Para la organización efectiva de los elementos, todos los modelos integran procesos de planeación, organización, aplicación y evaluación. Diseñar la instrucción desde una u otra perspectiva significa reconocer e identificar cómo el participante construirá el conocimiento y creará representaciones mentales. En este curso nos enfocamos en promover los diseños instruccionales que favorezcan el aprendizaje activo y respondan a los retos y características de la sociedad actual. Los modelos de diseño instruccional son una representación estructural que describe de una manera organizada y sistemática de las diferentes fases que operan en el desarrollo de las propuestas pedagógicas. En cada fase se conciben ciertos componentes, mismos que conforman una red dinámica de partes que se conectan unos con los otros. Algunos modelos se enfocan más hacia formular qué factores influyen en las acciones formativas. Otros se enfocarán más en las recomendaciones sobre cómo evaluar las propuestas. Otros ampliarán la fase de diseño, etc. Aunque existen diversos modelos de diseño instruccional, la mayoría responden a los elementos comunes de todo proceso de formación con el propósito de producir y generar la optimización de la enseñanza y del aprendizaje. ¿Cuál modelo elegir? En realidad no hay uno perfecto. Los modelos son guías, los cuales cada diseñador instruccional sigue o adecúa de acuerdo a sus requerimientos. El propósito final es facilitar la producción de cualquier acción formativa y que se consideren los más de los elementos para hacerla efectiva. Como pudiste ver, de manera muy general revisamos qué implica elegir un modelo y qué es. Recuerda, como diseñadores instruccionales, debemos converger entre los retos de la psicología del aprendizaje, de los enfoques de sistemas y de la constante innovación de los medios de comunicación, además de promover aprendizajes activos y significativos.